Un último antecedente que entregábamos antes de la pausa, se suma también Walkie al decreto de zona de toque de queda que se va a formalizar durante las próximas horas. Vamos a hablar del área de salud. Se encuentra con nosotros el doctor Carlos Zapata. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día. Hay situaciones bastante complejas y una de ellas es el tema salud. Muchos niños quemados, familias, papás, mamás, tíos que resultaron quemados intentando o sofocar la emergencia o porque el fuego directamente los alcanzó. ¿Cuáles son los primeros auxilios en ese sentido? ¿Cómo proceder? Bueno, aquí lo más importante antes de que pasen estas situaciones es prevenir. Y muchas veces la gente trata de proteger al máximo sus bienes porque les ha costado toda una vida, entonces se quedan hasta lo último. La protección fundamental es evitar la inhalación de gases, la inhalación de humo. Para eso protegerte con paños húmedos en la cara, evitar cuando ya sientes alguna sensación de calor mucho más extremo, tratar de salir, porque el riesgo es la quemadura de la vía respiratoria, fundamentalmente en los niños y con los adultos mayores que tienen patologías crónicas, fundamentalmente ya sea diabetes, hipertensión, problemas renales, porque esta inhalación de gases muchas veces es demasiado violenta y pasa de minutos en que se transforma en algo muy complejo en el que no puedes controlar y a veces la inhalación de monóxido de carbono te va adormeciendo y muchas veces te quedas y te caes, ¿no es cierto?, producto de la falta de oxigenación y ya no hay nada que hacer porque no puedes salir de esa situación. Y en el caso que ya tengas alguna quemadura o alguna situación de esta índole, poner paños con agua fría, nunca usar hielo porque el hielo también produce quemadura, por lo tanto usar agua fría en las zonas que están lesionadas, ponerte paños húmedos en la cara, tratar de evitar la inhalación de gases, hidratarte muy bien porque además entre el calor del incendio, el calor que tenemos con el clima, obviamente hay que hidratarse muy bien y eso requiere tomar líquido todo el día. Vamos hablando de por lo menos, si habitualmente uno debe tomarse 8 vasos al día, que son más o menos 2 litros, el ideal es 2,5 litros a 3 litros de agua diario para poder hidratarte y evitar que exista una deshidratación, la cual se incrementa con el calor y con los incendios. Doctor, ¿cómo activar a una persona que está complicada de salud por este aire tóxico que está respirando, que ya la vemos mal, que estamos a distancia, nos damos cuenta de ella, cómo socorrerla, cómo ayudarla? El ideal es tratar de sacarla inmediatamente de ese lugar para evitar que siga inhalando, ¿no es cierto?, el mismo gas o estas pavesas, la ceniza que está cayendo y el monóxido de carbono que se produce por los incendios. Entonces hay que sacarla del lugar, tratar de llevarla a un lugar que esté relativamente con mejor oxigenación, a veces a un auto, y ver si requiere reanimación o no requiere reanimación. Si requiere reanimación hay que tratar de darla inmediatamente y partir a una unidad de asistencia. ¿Ya? Si tenemos la capacidad de andar con oxígeno, obviamente colocarle oxígeno para poder reoxigenar sus capacidades, tanto cerebral como desde el punto de vista de todos sus órganos. Sin embargo, lo principal es tratar de ver su condición de conciencia. Si él está consciente, tratar de sacarlo lo más rápido posible a un lugar que no tenga la contaminación. Segundo, si hay un compromiso de conciencia, con mayor razón llevarlo a un centro asistencial lo más rápido posible. También ahí hay que ver las condiciones, ¿no es cierto?, de salida y de movilidad, porque muchas veces por tratar de hacer cosas, tengo el caso de alguna gente que ha ido a ayudar y que se ha metido por lugares para tratar de llegar y ha tenido accidentes, entonces, y al final es más complejo. Entonces, fundamentalmente, si tú tienes a alguien que está en el suelo, primero ver si está respirando, si está consciente o está inconsciente. Si está consciente, tratar de reanimarlo lo mejor posible, lo más rápido posible, con agua, con líquido, poner algo húmedo y sacarlo de ese ambiente a una zona que podamos oxigenar mejor. Si hay compromiso de conciencia, lo más rápido posible a un centro asistencial. ¿Cuándo acudir en la misma línea a un centro asistencial, a una posta, a un CEFAM, a un hospital, hablando de la quemadura, cuando la quemadura ya es grave? Cuando nos damos cuenta de esa situación ya requiere sí o sí, ya no un primer auxilio, sino ir directamente a un centro asistencial y no perder tiempo. Correcto. Hay dos cosas que son importantes. Es cuál es la superficie de quemadura, porque muchas veces si la superficie es pequeña y la quemadura es superficial, es dolorosa. Cuando la quemadura es profunda, no tiene dolor. Y eso es mucho más complejo porque ya es una quemadura que tiene más riesgo. Y fundamentalmente la superficie corporal. Más que nada es la vía respiratoria, es la inhalación de gases vía respiratoria, también es compleja.
Entonces, ¿cuáles serían los gritos de alerta? Primero, que tengas dificultad para hablar, porque eso significa que ya hay un compromiso de la vía respiratoria alta, ver el organismo, la cantidad de superficie quemada, ver si hay órganos vitales que están comprometidos, ver si la cara está con mucha quemadura, si hay flictenas o vesículas que te aparecen, ¿no es cierto?, para llevar de inmediato a un centro asistencial. Pero fundamentalmente es si hay compromiso de la parte respiratoria, porque eso te va a indicar que ya el riesgo es mucho mayor. Una vez que está quemada la vía respiratoria vas a tener dificultad para poder respirar y eso significa riesgo de mayor mortalidad. Las quemaduras en sí, dependiendo de la superficie, hay que ver si son profundas o no. ¿Cuándo son profundas? Cuando no hay dolor, cuando la herida está muy compleja, mucha distensión, aumento de volumen y dificultad para movilizarte. Doctor, otro tema bastante importante. Lamentablemente en Chile estamos casi acostumbrados a automedicarnos. Y en ese sentido los antiinflamatorios han crecido mucho para atacar todo tipo de emergencia. Me duele algo, antiinflamatorio. Correcto. Tengo un dolor, antiinflamatorio. Me imagino que esas situaciones hay que obviamente mantenerlas a raya, sobre todo en este tipo de situaciones y sobre todo cuando hay niños afectados. Exactamente, lo que pasa es que el antiinflamatorio es muy bueno cuando se indica en el momento adecuado, pero si tú tienes algún problema puede ocultar sintomatología. Entonces un niño que está comprometido, que está con dificultad, con mucho dolor, tú puedes darle un antiinflamatorio y puedes atenuar una situación que puede ser no solamente producto de la quemadura o producto de la inhalación de gases o producto del estrés o de algún alimento, sino que puede tener un dolor abdominal que a veces puede pasar desapercibido, puede ser una apendicitis que termine en una peritonitis, ¿no es cierto?, si tú haces un enmascaramiento de la sintomatología. Por otro lado, el uso de antiinflamatorios también indiscriminado produce problemas digestivos, o sea, puedes terminar provocando una herida digestiva, una gastritis, incluso una úlcera, y obviamente ocultar mucho la sintomatología de dolores, si hay alguna lesión que esté ahí gatillada y que esté escondida y que empiece con dolor, a veces con un dolor de cabeza, a veces con un dolor abdominal, y el uso indiscriminado de ello va obviamente a ocultar esos síntomas y vas a llegar tarde a poder determinar alguna cosa que sea mucho más compleja. En situaciones críticas como lo que estamos viendo, opción total, fuego por todas partes, poco acceso a alimentos, ¿cuáles son los alimentos que sí o sí deben estar? Usted ya lo mencionaba, hidratarse regularmente, pero en el tema de la acción. Lo importante es tratar de ver lo que tú tienes a mano. De repente también, como estás muy bien diciendo, no tienes acceso a llegar a lugares para comprar cosas. La fruta y las verduras, eso es fundamental, porque te vas a hidratar y vas a mejorar un poco la capacidad, ¿no es cierto?, de alimentación. Tratar de alimentarte a 3 horas, tratar de ser lo más equilibrado posible dentro de las condiciones que tú tengas. Si tienes carne, si tienes pollo, si tienes pescado, si tienes algún alimento, ¿no es cierto?, de tipo vegetal, los verdes como las lechugas, el brócoli, estos alimentos que te ayudan. Hay cosas que te van a hidratar, las sandías, ¿no es cierto?, las naranjas, los kiwis, que tienen una serie de elementos de vitamina que también van a permitir alimentarte de mejor manera. Obviamente todo dentro de un esquema de control y más que nada harto líquido. Fundamentalmente es mucho líquido porque la hidratación es eficaz. Y el resto depende mucho de las condiciones que tú tengas y de los alimentos que tengas en tu casa, que a veces no se dan ni las condiciones de acceso ni las condiciones económicas como para poder ir, ¿no es cierto?, y comprar una serie de cosas que te permitan alimentarte bien. Entonces, mucha gente en estos tiempos tiene huertas, tiene alimentos que son propios de ellos y que si los tienen, utilizarlos. El tomate, la lechuga, y te vuelvo a repetir, las verduras y las frutas que son fundamentales para poder hidratar. La sandía ayuda bastante y por otro lado hay que tener cuidado también en pacientes que son diabéticos e hipertensos, ¿no es cierto?, la cantidad de sal o la cantidad de azúcares que tú ingieras. Pero lo más importante es tratar de comer a ciertas horas. El ideal es cada 2 o 3 horas y no comer después de las 20 horas y mantener una hidratación adecuada para evitar el riesgo de complicarte con la falta de oxigenación, la falta de hidratación y obviamente tener energía suficiente para poder enfrentar la situación. Y por otro lado, cuidarte dentro de las casas cuando hay mucha liberación de la contaminación, de la polución que se produce debido a incendios y a todas estas sustancias que quedan circulando en el aire.
Doctor Carlos Zapata, gracias por conversar con nosotros. Es bastante trascendental conocer de cómo actuar ante situaciones críticas de catástrofe como la que estamos viviendo. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Nos preguntan de dirección, ¿el uso de la mascarilla sí o sí? El uso de la mascarilla sí, y fundamentalmente en aquellas zonas que tienen mucho más polución. Y lo otro que es importante es que frente al ejercicio, de repente hay muchas personas que salen a hacer ejercicio, ya sea en bicicleta, practicar deporte, fútbol, tenis, etcétera. Es que si el ambiente cambia muy rápidamente. En algún momento puedes estar practicándolo y ves un cielo claro, y de un momento a otro eso se nubla. Hay que tratar de evitar la práctica deportiva en ese momento, porque la inhalación de la ceniza, la inhalación de estos gases, puede provocar alteraciones de la vía respiratoria. Entonces es fundamental ver las condiciones a las cuales te vas a enfrentar para poder practicar deporte, que eso también es importante. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, Te queda invitado para estar nuevamente en nuestro canal. Muy amable, gracias.